Bueno, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Hoy vamos a tener el segundo webinario del ciclo Los jóvenes como promesa de esperanza del futuro. Recordemos que este ciclo lo hemos coorganizado una servidora desde la FIUC, la Federación Internacional de Universidades Católicas, junto con Francisco de Ferrari, director de vinculación con el medio de la Universidad Católica Silva Enríquez de Chile, y con Karina Rosa de la Universidad LUMSA de Italia, miembro de la coordinación de la Red Internacional del Pacto Educativo Global. Y concretamente en este webinario tendremos pues el agrado de acoger a dos universidades que inspiran el futuro, porque así lo hemos titulado, y también tendremos a colaboradores clave que nos permitirán entender mejor cómo podemos transformar nuestras universidades para que precisamente no inspiren el futuro, universidades que pongan a los jóvenes en el centro de sus preocupaciones, que les den una voz, que les acompañen, que les impartan esa formación integral, ¿no?, que tanto anhelamos. En definitiva, todo ello con miras a que los jóvenes sean verdaderos protagonistas, no únicamente en un futuro más o menos lejano, sino desde ya, ¿no?, aquí y ahora, puedan ser protagonistas. Y bueno, pues para ello vamos a seguir la misma dinámica que tuvimos en el anterior webinario. Empezaremos con la intervención de las representantes del Pacto Educativo Global. Contaremos luego con la intervención del secretario general de la COCTI y finalmente las universidades invitadas nos compartirán sus experiencias y cerraremos, bueno, con una breve sesión de preguntas o comentarios y también con una breve síntesis que nos realizará Francisco, identificando algunos aspectos claves de los que se habrán tratado en este, bueno, a lo largo de esta hora y media en este conversatorio. Y ahora sí, pues sin más preámbulo, voy a pasar la palabra a Karina Rosa. Gracias. Gracias por la invitación a este segundo, la invitación, pero co-creación de este segundo webinario. En esta ocasión me alegra mucho contar con la presencia de una colega, con Irene, y vamos a hacer esta presentación sobre las voces de los jóvenes a la luz del Pacto Educativo Global. Lo queremos hacer a dos voces, creando desde el inicio justamente este intercambio entre generaciones. Voy a compartir la presentación. Perdón. Oh. Problemas tecnológicos. Y entonces, bueno, yo soy Karina Rosa y conmigo está Irene Kulcasi. Irene. Irene. Irene, ¿me escucha? Parece que se quedó, está como, ahí está volviendo a ingresar. Ahora sí, perdón, se cayó. Oye, perdón, Karina, no escuché lo que dijiste porque se cayó la conexión. No, simplemente estaba diciendo que haremos esta presentación a dos voces, justamente como una expresión de este diálogo intergeneracional. Entonces te paso la palabra a vos para poder presentar nuestro centro. Bueno, muchísimas gracias. Como dijo Karina, nosotros ambas trabajamos en la Universidad LUMSA de Roma y en particular en esa escuela de alta formación que se llama EIS, o sea, Educar al Encuentro y a la Solidaridad. Es una escuela que nació en 2014 con una misión muy clara, o sea, promover el aprendizaje-servicio como propuesta transformadora a nivel local, nacional e internacional. Y desde sus orígenes, la escuela EIS ha sido un espacio intergeneracional con voces activamente involucradas de jóvenes, investigadores, formación y acción social, donde los jóvenes, yo también como parte de los jóvenes, ahora ya un poco más grande, pero siempre involucrada desde un punto de vista muy activo. Además,
ahora que cumplimos los 10 años, somos parte de muchas alianzas y redes globales donde sí, allá también se vive esta dimensión de intergeneracionalidad, como puede ser la red del Global Compact, Uniservitate, la red de aprendizaje y servicio a nivel europeo. Y creo que la dimensión de la escuela ACE sea también la abertura al territorio, o sea, está abierta al contexto, como la experiencia que recién hicimos con personas mayores cerca de la universidad, donde colectamos historia de vidas y también pusimos dentro elementos de tecnologías para crear puentes con la inteligencia artificial y transformando esta historia en canciones y textos poéticos. Así que Karina ahora les contará esa dimensión más de la voz de los jóvenes en el Pacto Educativo Global. Como ustedes saben, los jóvenes están en el corazón, en el centro de esta propuesta del Pacto Educativo Global, y es justamente el Papa Francisco el que ha querido promover, lanzar este proyecto que está destinado a ellos, pero que muchas veces, o sea, que los ha puesto en el centro y muchas veces ha hablado directamente a los jóvenes dentro de este contexto del Pacto Educativo. Quiero ahora señalar algunas frases así paradigmáticas. Por ejemplo, el Papa nos dijo que nos invita a ser emprendedores, creativos y críticos, protagonistas de una nueva coreografía que coloque en el centro a la persona humana. Estas palabras no son solo un consejo, sentimos que son un llamado. Nos impulsan a abandonar la pasividad, a sacudirnos el miedo, la indiferencia, a atrevernos a imaginar un mundo mejor donde el ser humano, con su dignidad, con sus sueños, esté en el centro de las decisiones de nuestras instituciones. Hoy más que nunca necesitamos este diálogo intergeneracional del que también nos habló el Papa, un diálogo que sea real, donde estudiantes y profesores trabajemos juntos, aprendamos mutuamente, compartamos visiones y construyamos conocimientos en comunidad, porque sabemos que esta transformación no vendrá de una sola de las partes, sino del encuentro, del intercambio de experiencias y de saberes entre las generaciones. Estamos llamados a ser más que solo, decía a los estudiantes, a los jóvenes, más que solo estudiantes o futuros profesionales. Tenemos que ser maestros en humanidad, maestros en compasión, en empatía, en respeto, maestro en abrir caminos, nuevas oportunidades, es decir, maestros de esperanza. No caigamos justamente en la trampa de convertirnos en simples administradores de miedos, decía el Papa. No nos limitemos a preservar lo conocido por temor a lo nuevo, más bien seamos emprendedores de sueños, soñadores que actúan, soñadores con los pies en la tierra y con el corazón encendido. A la luz de estas palabras que nos iluminan, también hemos tratado de construir un paradigma, digamos, tratar de ver desde dónde nos colocamos para hablar sobre la juventud. Por un lado, decimos esto, que no existen solo los jóvenes, sino el joven con su realidad concreta, y no existe un tipo de juventud, sino una gran variedad, por lo que ya desde hace décadas se ha adoptado el término juventudes. Y asumimos el paradigma que está mencionado en Christine Vivet de juventudes migrantes. Antes que nada porque una gran cantidad de jóvenes en el mundo se encuentra en situación de migración debido a los conflictos bélicos, cambios climáticos, a la situación de pobreza extrema. Pero cuando hablamos de juventudes migrantes no hablamos solo de desplazamientos geográficos, sino que hablamos de un fenómeno profundamente humano que expresa un deseo de encuentro entre personas, entre culturas, entre diferentes mundos. Estas juventudes construyen identidades dinámicas que no se encasillan, que desafían etiquetas, que se reconstruyen a cada paso. Son jóvenes que no pertenecen a un solo lugar, sino que habitan en el entre lugares, en la frontera, en el puente entre mundos.
Pero no podemos hablar de este paradigma sin reconocer su contexto, o sea, un contexto de vulnerabilidad estructural. No se trata solo de un futuro incierto. Muchas veces, como decía Moren, ¿no? Educar a la incertidumbre. Hoy la pregunta que se hacen estos jóvenes es más profunda y más dolorosa. ¿Existe un futuro para mí? Y un fenómeno aparejado a esta incertidumbre es el de la ansiedad, o sea, una preocupación creciente impulsada por factores como la incertidumbre económica, la presión social y la falta de oportunidades. Por esto que más que nunca tenemos que educar en la esperanza. Me sumo para decir que en estos años empezamos un trabajo bastante grande donde intentamos utilizar distintas metodologías para recolectar la voz de los jóvenes, sus ideas de futuro y también del tema del futuro de la educación. Y en particular utilizamos tres macrometodologías que son complementarias y que integran perspectivas locales, internacionales, individuales y colectivas, y también académicas y comunitarias. Entonces, teniendo en mente todos los distintos sectores. Y la primera experiencia que veo acá, o sea, la primera metodología se realizó al interno dentro de un programa internacional que se llama Abuela, o sea, un programa activo de verano donde distintas universidades europeas pueden enviar estudiantes para que participen a proyectos de aprendizaje servicio. Y justamente Karina Rosa lidió uno de estos proyectos que se centraba en el Pacto Educativo Global, y las estudiantes que participaron de Eslovaquia, España, Portugal, sobre todo esta área, se comprometieron en crear herramientas para así levantar las voces de los jóvenes, recolectar sus visiones de futuro. Esas mismas herramientas han sido utilizadas en la tercera parte que veo aquí en la pantalla, o sea, durante la Jornada Mundial de la Juventud, donde recolectamos más de 1.400 reflexiones escritas por jóvenes, que también ahora Karina les presentará en términos de resultados, y que fueron claramente recolectaron visiones de distintos países y también con una forma muy creativa, porque cada uno podía expresarse de una manera visual, escrita o con muchas otras formas. Y además en el centro también pueden ver que otra fase fue importante en la red Uniservitate fue la creación de grupos focales, donde también sí, con una mirada más al mundo, fuimos hablando con muchos jóvenes de distintas realidades. Y de hecho, ahora le vamos a presentar cuáles son esas visiones que los jóvenes pusieron al centro. Decimos muy rápidamente porque tenemos estos 10 minutos, pero bueno, este es el panorama general. Estos son algunos de los resultados. O sea, los temas destacados son la educación integral e intercultural, la educación inclusiva para todos y todas, el compromiso social, el deseo de cambiar la educación, los sueños, talentos, la vocación, la tecnología, la familia, la profesión y la vocación docente. Quería extrapolar los datos más importantes, los tres áreas prevalentes. Estos datos no son simplemente porcentajes, sino son reflejos de voces, de experiencias, de sueños. El 32% de los participantes señaló la educación integral e intercultural como un pilar fundamental. Esto nos dice algo muy claro, que la educación debe abarcar todas las dimensiones de la persona humana. No podemos formar solamente mentes, debemos también tocar corazones, fomentar la empatía, cultivar el espíritu. No podemos una educación que ponga a la persona en el centro, que abrace la diversidad cultural y espiritual, que entienda lo afectivo y lo emocional como parte del aprendizaje. Porque educar no es solo transmitir conocimiento, sino acompañar procesos humanos profundos. El 22% habló de educar para todos, o sea, una educación sin barreras, accesibles, equitativa, que no deje a nadie atrás.
Este ideal de justicia educativa nos impulsa a derribar los muros que aún existen, económicos, sociales, lingüísticos, geográficos. Queremos que la educación, dicen los jóvenes, que la educación superior sea igual para todas las personas, que el acceso no dependa del lugar de nacimiento o del poder adquisitivo, que cada joven en cualquier rincón del planeta pueda soñar con aprender, crecer y transformar su realidad. Y el 11% destacó el valor del compromiso social, porque la universidad y la educación no pueden ser neutrales frente a los grandes desafíos del mundo, la pobreza, los conflictos, el cambio climático, la migración forzada. La educación tiene que responder, tiene que involucrarse, tiene que ser parte activa de la construcción de un mundo más justo, más humano, más sostenible. La educación debe formar ciudadanos críticos, comprometidos, capaces de renovar la economía, la política y la convivencia. Estos tres ejes, educación integral, acceso para todos y compromiso social, nos trazan una hoja de ruta, nos desafían a repensar nuestras metodologías, a escuchar más y a construir puentes entre saberes, culturas y generaciones. Porque justamente educar no es simplemente formar para el trabajo, sino formar para la vida. Sí, porque simplemente para terminar y también lanzar a este interesante encuentro, lo que, por ejemplo, cuando como jóvenes nos piden, nos preguntan qué cambio proponemos en nuestras universidades, estoy de acuerdo que no nos pensamos solo en estructuras o en normativas, sino que pensamos en una transformación más profunda, más humana. Y de verdad soñamos con universidades que no solo transmitan conocimiento, sino que escuchen con atención, que se dejen tocar por la realidad, especialmente por aquellas voces que no son escuchadas, que a veces son los jóvenes justamente, pero también migrantes, mayores, las comunidades rurales o poco aisladas. Y queremos efectivamente universidades que sean valientes, que se atreve a salir de la zona de confort y sí se pregunte no solo qué voy a enseñar, sino para quién lo hacemos y con quién lo construimos. Entonces también en eso involucrar a los jóvenes, qué quiere construir juntos. Y sobre todo pensamos a una universidad que confíe en los jóvenes, y la escuela esto siempre lo hizo, en la LUMSA, de verdad, porque juntos solamente, como decía Karina al inicio, podemos sembrar innovación, podemos sembrar un futuro común que sea innovación, que sea pero también paz y justicia social. Porque como dice el Papa Francisco, siempre dice el Papa Francisco, educar es siempre un acto de esperanza y esa esperanza hoy más que nunca necesita ser compartida y vivida en comunidad. Y esa comunidad somos nosotros, todo con nuestra diferencia. Bueno, muchísimas gracias, Karina e Irene. Creo que efectivamente, bueno, no voy a ser yo quien va a resumir, ¿verdad? Lo que se está diciendo aquí va a ser pues nuestro compañero Francisco, pero en todo caso el tema del sentido, ¿no? De esa universidad, ¿no? Que es capaz de dar sentido y transmitir pues, ¿no? Ese sentido, ¿no? Y no solo conocimientos y el por qué se están haciendo las cosas, ¿no? Dar sentido a las cosas. Creo que la palabra sentido es una palabra clave, ¿no? Y todavía yo puedo decir que muchas universidades no lo tienen tan presente, ¿no? Conozco a varias que siguen con esa idea de, bueno, ir transmitiendo conocimientos, formando a profesionales competentes, pero todo lo que no, todo lo que estamos intentando pues promover, ¿no? Desde aquí, desde estos webinarios, todavía no ha acabado de permear en lo que es la vida cotidiana, las asignaturas, el profesorado, de ahí la importancia de continuar, ¿no? Con esta labor de insistir e insistir para ver ¿no? Si las universidades logran finalmente de alguna manera, ¿no? Traducir, ¿no? Esta voluntad, ¿no? De manera concreta, si logran traducirlo, no quiere decir que sea fácil, pero sí se puede hacer, ¿no? Tenemos ejemplos
como el de la LUMSA y otros que veremos más adelante. En todo caso, el tema del sentido creo que es un tema clave. Y ahora sí, pues voy a pasar al próximo invitado del día de hoy, que es Fernando Soler, secretario general de la COCTI, la Conferencia de las Instituciones Católicas de Teología, e igualmente profesor de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y bueno, aquí añado que además de un colaborador es un amigo, un amigo muy querido nuestro, y yo personalmente soy muy contenta de que haya podido pues unirse a nosotros y compartirnos su mirada que bueno, que estoy segura no les va a dejar indiferente porque lo que nos va a comentar no es algo que se suele oír, ¿no? Y yo como tengo una formación inicial en tanto que historiadora, soy particularmente sensible a lo que nos va a compartir ahora. Así que, Fernando, cuando quieras, la palabra es tuya. Muchas gracias, Montserrat. Yo les voy a compartir una pequeña presentación para que podamos ir acompañando este momento. La están viendo, ¿no? Muy bien, Sí. muchas gracias. Bien, quisiera comenzar agradeciendo la invitación. Yo soy un teólogo que se dedica al cristianismo antiguo y hace poco he estado mirando este pacto educativo global y tratando de pensarlo precisamente de lo que es mi especialidad, que es precisamente el cristianismo antiguo. Así que muchas gracias y comencemos simplemente. Bien. Bueno, saben que vivimos en tiempos de profundas transformaciones y no solamente profundas, sino que también transformaciones muy rápidas. Como señalaba el Papa Francisco, enfrentamos un cambio de época, una metamorfosis no solamente cultural, sino que también antropológica, y esta genera nuevos lenguajes y descarta sin discernimiento los paradigmas que la historia nos ha dado. En esta cita, Francisco ha puesto de relieve la historia y el lenguaje, que son dos aspectos que considero esenciales para responder a la pregunta que motiva este encuentro que estamos teniendo, que es la que tenemos aquí. Es decir, cómo transformar nuestras universidades para que los jóvenes sean verdaderos protagonistas. En este contexto de metamorfosis antropológica, el Pacto Educativo Global nos invita a reavivar el compromiso por y con las jóvenes generaciones, renovando la pasión por una educación más abierta e incluyente, capaz de la escucha paciente, del diálogo constructivo y de la mutua comprensión. Pero, ¿cómo hacer esto en nuestras universidades? Quisiera proponer dos aprendizajes fundamentales que se encuentran en el pensamiento patrístico y que considero cruciales para esta transformación. El primer aprendizaje transformador es redescubrir la historia como un espacio con sentido profundo. Nuestros estudiantes a menudo están inmersos en lo que el Papa llama la rapidación y por lo tanto viven encerrados en un presente inmediato, desconectados tanto de sus raíces como de un horizonte de futuro. Este distanciamiento radical con la historia propia, la historia de los demás, la historia del mundo, constituye, a mi juicio, uno de los obstáculos más preocupantes de nuestro tiempo. En la teología patrística encontramos una potente respuesta a esta fragmentación. Los primeros teólogos cristianos tuvieron que enfrentar corrientes como, por ejemplo, el marcionismo, que entre otras cosas pretendían anular la historia concreta y, en consecuencia, la humanidad de Cristo. Es decir, era una tendencia que negaba la humanidad de Cristo y para eso quería negar también su historia. Y padres de la Iglesia, como Tertuliano en el siglo II, denunciaban que el Jesús que proponía Marción era problemático, precisamente porque era una persona sin historia, sin pueblo o ancestros y por tanto sin humanidad. Es decir, la inserción histórica de Jesús es garantía de su humanidad, como también lo son sus relaciones interpersonales y las características culturales del pueblo en que se desenvolvió. Ahora, ¿cómo aplicar esto a nuestras universidades? Creo que necesitamos formar personas con raíces que comprendan el verdadero protagonismo, que el verdadero protagonismo no surge de la nada, sino de una historia que es compartida y que en cuanto tal les da identidad y propósito y funciona como el ancla que da firmeza a la vida.
esta historia no es solamente la historia de la ciudad o del país, sino que también la historia propia, la de la familia, la historia personal y ciertamente también la historia del cristianismo y de la universidad misma. Así, para que los jóvenes sean verdaderos protagonistas, debemos acompañarles en un proceso de reconexión con la memoria colectiva, tanto de sus pueblos como del cristianismo, y esto no como un ejercicio nostálgico, sino como fuente de identidad y de creatividad. Es fundamental que comprendan que la historia no es una abstracción académica, sino que es un drama viviente donde cada persona está llamada a tomar opciones que tienen consecuencias reales y que por tanto importan. Asimismo, necesitamos planificar nuestras acciones formativas para que las y los estudiantes puedan descubrir cuál es su lugar en una narración que es mucho más amplia y que les precede, pero que también depende de ese aporte único y que les invita a ser co-creadores de un futuro compartido. Pensar la historia entonces es pensar el futuro. Cuando contemplamos la historia desde la esperanza cristiana, esta se nos revela no como una simple acumulación de acontecimientos aislados, sino como una narrativa con profundo significado. Para quien mira con ojos de fe, ese sentido se manifiesta como la huella de Dios que actúa a través del tiempo, que entreteje los eventos humanos en un designio mayor. Al acompañar a nuestros jóvenes en esta búsqueda de sentido histórico, no solo les ofrecemos una perspectiva más rica de la realidad, sino que les invitamos a ser verdaderos protagonistas de una historia que continúa escribiéndose también con la participación de ellos y ellas. El segundo aprendizaje transformador proviene de la profunda atención que los padres de la Iglesia prestaron al lenguaje como vehículo del Evangelio. Ya sabemos, el cristianismo es la religión del logos, de la palabra encarnada, pero esta palabra no se comunicó con un lenguaje angélico incomprensible para los seres humanos, sino en el lenguaje vivo de la cultura, tal como lo ha seguido haciendo durante estos más de 2000 años. Los autores patrísticos desarrollaron un vocabulario no cerrado, sino analógico y metafórico, riquísimo en sus capacidades expresivas, porque buscaba explicar un misterio inédito en el mundo. En este lenguaje, la conjunción de múltiples términos con sus respectivos campos semánticos amplían los alcances del discurso teológico a la vez que lo limitan también. Es una acción doble. Esta es una de las genialidades del mensaje cristiano. No inventa un idioma nuevo, sino que asume las palabras y expresiones de su tiempo y lugar, infundiéndoles un sentido nuevo y también un sentido imprevisible. Esta es una especie de inculturación lingüística y es lo que permitió que el cristianismo pueda expresarse en las más diversas culturas a lo largo de la historia, manteniendo la fidelidad al mensaje original a la vez que su relevancia contextual. Para transformar nuestras universidades, debemos abandonar ciertos lenguajes excluyentes que alejan a los jóvenes o no los interpelan y construir lenguajes verdaderamente relevantes e inclusivos que permitan el diálogo genuino, sin que esto signifique renunciar a la profundidad del pensamiento o a la fidelidad al mensaje de Cristo. Es urgente que recuperemos esa dimensión metafórica, simbólica del lenguaje cristiano que no encierra la realidad en conceptos fijos, sino que la mantiene abierta a nuevas interpretaciones, permitiendo así que cada generación aporte su propia comprensión sin romper con la tradición que la nutre. Finalmente, debemos escuchar los nuevos lenguajes de los jóvenes, no para imitarlos de manera superficial, sino para entrar en verdadero diálogo con ellos, reconociendo que tienen mucho que enseñarnos sobre cómo nombrar las realidades emergentes de nuestro tiempo. Como nos recordó el Papa Francisco, vivimos en un tiempo que genera nuevos lenguajes. ¿Estamos dispuestos realmente a aprender estos nuevos lenguajes sin perder nuestra propia voz? Estos dos aprendizajes patrísticos nos llevan a propuestas concretas para renovar nuestras universidades. En primer lugar, es fundamental crear espacios de diálogo intergeneracional auténtico, donde los jóvenes no sean, como siempre, meros receptores, quienes escuchan, sino que sean interlocutores con quienes podamos construir una visión compartida del futuro. Simultáneamente, debemos revisar nuestros currículos preguntándonos si estamos presentando una historia abstracta o una historia habitada por personas reales que tomaron decisiones significativas,
pues solo una historia encarnada puede inspirar protagonismo en las nuevas generaciones. Un tercer desafío es formar en el pensamiento crítico y creativo, no para deconstruir sin propósito, sino para recrear el tejido de las relaciones a favor de una humanidad capaz de hablar el lenguaje de la fraternidad, como nos dice el Papa Francisco. Este tipo de pensamiento es el que permite superar la mera crítica para avanzar hacia propuestas transformadoras. Finalmente, nuestras universidades deben acompañar procesos de discernimiento vocacional que ayuden a los jóvenes a descubrir su lugar en la historia y su responsabilidad en la construcción del futuro común, entendiendo que la vocación no es solo una decisión profesional, sino una manera de situarse en el mundo con sentido y con propósito. Esto último plantea un profundo cuestionamiento respecto a la misión de nuestras instituciones. Transformar nuestras universidades requiere que los jóvenes sean verdaderos protagonistas, requiere valentía. Valentía para abandonar seguridades, arriesgarnos al diálogo, para sentirnos también nosotros aprendices en un mundo cambiante. Como nos recuerda el Papa Francisco, necesitamos una educación que apueste por una cultura del encuentro en la que se busquen puntos de contacto, se tiendan puentes, se proyecte algo que incluya a todos. Las universidades inspiradoras del futuro serán aquellas que, como los primeros cristianos, sepan navegar un mundo cambiante e incluso a veces hostil. Serán instituciones que generen espacios donde la persona esté en el centro, donde el lenguaje no sea una barrera, sino un puente de diálogo intergeneracional y donde la historia no se presente como un catálogo de datos o con una fusión apologética también respecto al catolicismo, sino como un espacio vivo de sentido compartido que forja identidad y abre horizontes de esperanza. La pregunta que nos queda es, ¿tendremos la valentía de ser esas universidades? ¿Estaremos dispuestos a transformarnos para que los jóvenes no sean simplemente destinatarios, sino auténticos co-creadores de nuestra misión educativa? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por tu intervención, por haber, bueno, puesto el acento en la historia, en el lenguaje, ¿verdad? Aspectos sumamente importantes y que no siempre uno, digamos, tiene en cuenta, ¿no? No son siempre, digamos, valorados a su justo nivel. Y bueno, pues la pregunta, ¿no? Que al final nos has acabado lanzando es una pregunta que creo yo, digamos que nos deja pensativos, ¿no? Tendremos la valentía, ¿no? de transformar nuestras universidades. Sabemos que algunas sí que tienen este anhelo y otras, a pesar de tener el anhelo, ¿no? tienen que lidiar con, bueno, con miedos, con temores, con obstáculos que vienen tanto de fuera como propiamente de dentro. Entonces, digamos que el camino puede ser largo y complejo, pero que la pregunta que has lanzado es muy pertinente y creo que todos deberíamos intentar poderla responder positivamente de alguna otra manera, aunque no sea ahora mismo, ¿no? Más adelante trabajando, ¿no? para hacerla efectiva. No me extiendo más, muchas gracias, Fernando, pasamos pues a las universidades que se encuentran con nosotros en el día de hoy. Tenemos primeramente a la Universidad La Salle Bajío de México y nos van a presentar a dos voces por parte de un docente y de un estudiante, una buena práctica, la hemos llamado así, ¿no? Pero ellos nos dirán más, que permite, ¿no? Pues nos permite ver, ¿no? cómo la universidad está colocando a los jóvenes como protagonistas, ¿no? Cómo la universidad es una universidad que inspira, ¿verdad? Y que nos puede inspirar. Y ahí sí, pues, tenemos al doctor Andrés Cruz, docente e investigador de la Escuela de Agronomía y también miembro del Comité de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad de La Salle Bajío. Y tenemos igualmente a Héctor Gabriel Lara Granados, estudiante de Ingeniería Agrónoma en Producción, a quien voy
pues a pasar de inmediato la palabra para que puedan intervenir. Muchísimas gracias. Muy buenos días, por la invitación. Voy a hacer una presentación rápida que Héctor va a ir complementando para mostrar un poco las evidencias y este modelo de trabajo. ¿Ya se observa mi presentación? Sí, pero no la observamos en modo presentación. Estamos Sí, viendo, ya voy. digamos que... Ya está. Ok. Ahora sí. Aquí está. Ay, perdón. Ahora sí. Nosotros decidimos llamarla así como agroecología, una materia para hacer frente a la desigualdad. La ubicación básicamente es que en el programa de ingeniero agrónomo en producción, al cual pertenecemos nosotros, tiene ubicada en el 5º semestre, justo a la mitad de la carrera. Y esto lo tomamos como iniciativa para tratar de acercarnos a las comunidades que les vamos a mostrar que estamos trabajando y que hemos estado trabajando ya desde antes de la pandemia. La referencia es esta, muy simple. León, Guanajuato, tiene 2 millones de habitantes. Es el tercer municipio más poblado de nuestro país. Nuestra comunidad es de una población menor de 29 años, lo cual nos hace muy atractivo por ser joven. Y tiene 3% de analfabetos. Una situación particular es que es uno de los municipios con la mayor cantidad de personas en pobreza extrema del país, no solamente del estado. Básicamente, lo que ha ocurrido en la acumulación de la población, que cada vez es creciente, es que se acumulan en lugares marginales, en las zonas foráneas de la zona central. Y nosotros trabajamos en un lugar que le llaman Las Joyas. Incluye 43 colonias, son 70,000 personas aproximadamente, y es considerada un área marginal, como se observa. Lo que nosotros queremos es, o que seguimos queriendo es cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, de fin a la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad y generar comunidades sostenibles. Entonces empezamos nosotros trabajando con un lugar particular, que es un lugar conocido como el Colegio Pro Niño Leonés, que está localizado en esta zona de Las Joyas. La situación era estratégica, es un sitio que es como el corazón de la zona y al cual tiene mucha autoridad y recurre la gente. Básicamente consta de unos 300 niños de diferentes grados, y una de las labores importantes que tiene es que, sin ser analfabetas, recuperan a muchos niños que no tienen ningún tipo de estudio, y insisto, en una zona marginada. Entonces el objetivo era, la propuesta ha sido establecer un sistema de producción a través de un modelo agroecológico, es decir, a partir de generar su comida, tratar de generar el impacto social. Y básicamente es muy simple, generar un jardín pequeño, ya lo hemos calculado en unos 15 metros, dependiendo del área que tengan, amplia, cerrada, macetas, lo que sea, y que incluya desde hortalizas, hierbas, hasta frutos. La idea básicamente es que a partir del establecimiento de la agricultura como centro principal y proveer los alimentos a partir de ella para las comunidades. Incluye varias situaciones. La primera es sensibilizar a los directivos. Trabajamos mucho con ellos, platicamos cuál es su idea, que nos cuenten. La transferimos a los estudiantes para que ellos hagan los diseños de los jardines, y es como vamos haciendo la conciencia. Visitamos la escuela para saber la condición. Este es un ejemplo del primero que hicimos. Ahorita veremos, vean las condiciones que hay. Y empezamos el trabajo. Básicamente no solamente es un aspecto mecánico de ir, limpiar, quitar, podar. Se tiene que reforzar con actividades de solidaridad. Invariablemente tenemos 2 campañas de donación de alimentos, medicamentos, juguetes, dulces, que van encaminados a poblaciones. Pueden ser estas que estamos trabajando, o pueden ser otros grupos que también son importantes para la comunidad. Y tratamos de generar que tengan una producción ellos para que sea independiente y sea sostenible. Una cuestión importante es que se involucre a la sociedad, es decir, los padres de familia. Entonces seleccionamos algunas escuelas, unas tienen 200, otras tienen 300 familias, donde puede haber un impacto. Y básicamente tratamos de ayudar en todo lo posible. En este caso fue posible durante la pandemia poder condicionar todo el lugar. Les ayudamos desde pintura
hasta actividades de otro tipo. Actualmente el estado que tiene es la escuela. Un cambio al 100% sí es el centro neurálgico de la comunidad. El jardín establecido, la idea es que empiece a generar un cambio también en las cuestiones de dietas. En México tenemos un problema muy grave por efecto de la mezcla genética. Tenemos una tendencia muy grande a obesidad y enfermedades crónico-degenerativas. La idea es que a través de esto se eduque también a la gente sobre esas condiciones y a partir de este modelo lo hemos podido transportar. Este es un ejemplo en otra escuela y una cuestión importante es que todo esto ha generado un inicio con una iniciativa de intercambio. Tenemos una interacción con el programa de Universidad La Salle, que se llama Unilasal, y un programa de intercambio vía becas Erasmus, que se llama Golasal. Y entonces los muchachos franceses de 4 diferentes universidades vienen y trabajan con nosotros y ellos hacen interacciones en acompañamiento con los estudiantes mexicanos. Podemos intervenir, ahora hemos intervenido en otros lugares. Esta es una comunidad en La Concepción, en la Sierra Alta de Guanajuato, donde aparentemente no hay una tendencia, se han sembrado árboles frutales, por ejemplo, donde eventualmente se transformará en agroindustria. La idea básicamente es que el punto central es la agroecología como punto de repartición. Trabajamos en el punto del barrio más viejo de la ciudad, se llama Barrio Arriba, donde se empezaron a detectar algunos problemas, por ejemplo, de alcoholismo, drogadicción muy fuertes, y se empieza a crear un centro de interacción. Actualmente estamos trabajando con 3 proyectos en comunidades diferentes, 2 donde hay uno es una escuela donde está la zona más violenta de la ciudad. El segundo es un refuerzo a esta colonia en Balcones, donde tiene un jardín agroecológico en Las Joyas, y el tercero básicamente tiene que ver con un centro comunitario. Y el proyecto como tal ya ganó un concurso y básicamente lo que hacemos ahora es instalar. La meta es que tengamos jardines urbanos donde a partir de la agroecología se pueda hacer conciencia de la gente y disminuyan algunos problemas que tienen que ver con la marginalidad. Entonces, ahora Héctor va a comentar su experiencia dentro de esta dinámica. Les digo, ya son unos 5 años al menos y Héctor ha sido partícipe en la última parte. Por favor, Héctor. ¿Se me escucha correctamente? Sí. Gracias. Pues yo desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, cuando yo estuve participando en este proyecto, fue principalmente junto con los compañeros de intercambio de Francia, en los que efectivamente estuvimos recolectando bastantes insumos. Por ejemplo, también le estuvimos dando juguetes a los niños. Estuvimos acondicionando también de nuevo el jardín. Estuvimos con toda la cuestión de limpiezas, planeaciones, proyectos en los que nosotros poníamos algunos aspectos de los jardines e inclusive junto con algunos compañeros de Francia, que fue como que la parte en la que yo estuve más inmerso, fue el poder llevar a cabo una enseñanza a los niños. Entonces, con los niños íbamos directamente a hacerles dinámicas para que aprendieran algo sobre la ecología, sobre francés, etcétera, para que estos se pudieran estar más atentos o estar más inmersivos en toda nuestra labor. Igualmente íbamos del otro lado, con todos los, con el jardín, íbamos a condicionarlos, pero la interacción con los niños era de manera muy, muy cercana, en donde muchas de las personas, muchos de los niños se quedaban muy, muy contentos con la interacción que nosotros llevábamos, porque no era solo ir y reacondicionar, sino que estábamos inmersos estaban inmersos en lo que hacíamos, sabían lo que hacíamos. Ellos tenían la conciencia de lo que se estaba haciendo y lo que se quería realizar. Entonces siempre fue algo mutuo, en donde la interacción humana siempre fue esencial, en donde necesitábamos buscar que ellos supieran cuáles eran nuestras labores, cuáles eran sus labores y cuáles eran la responsabilidad que conllevaba todo esto. Muchas gracias. Sí, hay nada más apuntar 2 cosas. Una muy concreta es que la solicitud con esta escuela ya no bajó de nivel, de hecho ya ascendió y ahora es rectora de varios proyectos.
y era la presencia de los muchachos de Francia. Uno fue con el pretexto que les enseñaban clases de francés, pero era más bien aspiracional. Es decir, que ellos podían tener contacto con personas del extranjero y ellos podrían volverse profesionistas en cualquier nivel que ellos lo desearan. Entonces ahora ahí ya terminó nuestra función, ahora nos movemos a otro tipo de escuela con aspiraciones diferentes. Es una escuela secundaria. Les comentaba, la zona más violenta del municipio y posiblemente del estado, y vamos a empezar a trabajar a generar aspectos semejantes. El proyecto tuvo un reconocimiento, 2 reconocimientos por el estado, uno el modelo de los jardines, 2 básicamente el tratar de establecer este proyecto como agroecología urbana. Y bueno, es nuestra participación. Gracias. Cualquier pregunta o comentario. Muchísimas gracias a ambos. Efectivamente es un muy buen ejemplo, ¿no?, de cómo la universidad se puede posicionar y ser un verdadero actor, ¿no?, de lo que son las transformaciones sociales, ¿no? Creo que vamos a tener al final de la sesión, digamos, un pequeño espacio para preguntas y reacciones. Les invitaremos a, bueno, eso, a compartir con nosotros a través del chat, ¿no?, o a tomar la palabra, pues eso, sus comentarios, sus preguntas en muy breve. Primero vamos a escuchar a los compañeros de la Pontificia Universidad Gregoriana de Italia, concretamente a Mabel Mercado, secretaria ejecutiva de la Comisión para la Calidad, y a Miguel Rocha Anguita, que es estudiante de la licenciatura de Psicología. A ver, nos vamos a pasar la palabra y ahí sí, tras la intervención, podremos abrir un pequeño espacio de diálogo, de intercambio. Adelante, Mabel, Miguel. Sí, ahora espera que condivido, comparto. Bueno, entonces, nosotros estamos muy agradecidos y muy contentos de poder participar a este encuentro. Perdón. Mabel. Sí, no vemos la buena pantalla, no vemos la de la presentación. ¿No ven la pantalla? Sí, pero no la de la presentación, se ve la pantalla de Teams. Ah, ok. Sí. Ahora ven. Hola. ¿Ahora se ve? Personalmente sigo viendo la de Teams. Esperen, veamos un poco. Ahora sí. ¿Ahora ven? Sí, ahora sí. Ah, bueno. No, decíamos que estamos muy agradecidos por esta participación y queríamos compartir con ustedes una experiencia que hicimos durante este año. Antes que nada queríamos compartir, explicarles cuando vino el Papa Francisco a nuestra universidad en noviembre del año pasado. Hizo una larga lectio magistralis y nosotros para el webinar que estamos participando ahora tomamos algunas expresiones del discurso del Papa que nos parece muy en sintonía con el tema de hoy. Y en este momento entonces cito al Papa Francisco. Transformar el espacio académico en una casa del corazón. El cuidado de las relaciones necesita del corazón que dialoga.
La universidad es un lugar de investigación para una cultura del encuentro y no del rechazo. Es un lugar de diálogo entre el pasado y el presente, entre la tradición y la vida, entre la historia y los relatos. La formación es ante todo cuidado de la persona y por tanto discreta, preciosa y delicada acción de caridad. De lo contrario, la acción formativa se convierte en árido intelectualismo o en perverso narcisismo, en la que los demás existen solo como espectadores que aplauden, cajas para ser llenadas con el ego de quien enseña. En este momento que dijo este pensamiento, el Papa puso un ejemplo que en un primer momento nos hizo sonreír, pero después nos hizo mucho como universidad, mucho pensar. Nos contó que en una universidad entró un profesor en el aula y hasta que no llegó al escritorio no se dio cuenta que el aula estaba vacía. Y salió del aula y le preguntó a un portero que pasaba en ese momento, le dijo, ¿pero qué pasa? ¿Por qué el aula está vacía? Y este portero le dijo, mire, profesor, acá hay un cartel que dejaron los estudiantes en la puerta del aula, y el cartel decía, el aula está llena del ego del profesor, no hay lugares vacíos. Nos hizo mucho pensar porque digamos que nosotros como universidad jesuita se funda en el carisma ignaciano, que es la cura personalis, es la relación entre el alumno y el docente, o entre el alumno, digamos, es la formación integral de la persona. Y nos hizo pensar mucho porque la universidad que se transforma se tendría que transformar no solo, digamos, en algunos aspectos, sino sobre todo en el aspecto de la centralidad no del profesor, como fue por muchos años, sino en la centralidad del estudiante. Nuestra universidad, como ven, fue fundada hace 500 años atrás, y es una realidad que en los últimos tiempos, digamos, en los últimos años, cambia. Fue siempre una realidad muy tradicional, muy estática. Últimamente trata de cambiar en el tiempo y de dar respuestas a los problemas de hoy. En este año, por un quirógrafo del Papa, las 3 instituciones jesuitas de Roma, el Instituto Oriental, el Instituto Bíblico y la Universidad Gregoriana, se unieron bajo el nombre siempre de Universidad Gregoriana, pero es una realidad muy distinta de lo que era hasta hace un año. En esta universidad tenemos a la Comisión para la Calidad, donde participamos, sea Miguel que yo, y es una comisión permanente desde el 2017 y está formada por profesores, estudiantes y personal administrativo. Y el rector es el responsable. Al interno de esta comisión de calidad, digamos, nosotros tenemos como principio para la calidad no tanto llegar a mejorar algunos aspectos, sino centrar todo en el alumno, en el estudiante, en lo que decía antes de la cura personalis, que es típica del carisma ignaciano. En este contexto, al inicio, siempre al principio de cada año académico, tenemos encuentros para ayornamiento o formación del cuerpo docente. Este año, en octubre, quisimos partir de la experiencia de los alumnos, de los ex estudiantes, dar la voz a ellos para los profesores. Y una de las cosas que veíamos y nos dábamos cuenta en este nuevo contexto institucional de estas 3 instituciones que se habían reunido
es que queríamos tener un impacto a nivel de la formación docente y tratar de plantearlo desde una manera diferente, desde una manera distinta que pudiera motivar y sacar adelante varios procesos que ya eran parte de lo que institucionalmente se estaba dando. Entonces pensamos y dijimos, ¿por qué no tomar las experiencias de ex estudiantes de la universidad y que pudieran haber confrontado los conocimientos y lo que habían aprendido en la universidad, recibido por los docentes como buenas prácticas, con su trabajo concreto, con lo que ellos hacían? Y nos dábamos cuenta que podía ser también una posibilidad de participación para los estudiantes, haciendo que fueran los estudiantes los que entrevistaran a los ex estudiantes. Pensábamos que podía generar un buen diálogo, que podía ser mucho más auténtico y también muy dinámico. Nos dábamos cuenta que la información recibida a nivel de la formación docente podía ser interesante porque se complementaba lo que ya los docentes reciben por la evaluación semestral con lo que los mismos ex estudiantes habían confrontado con sus trabajos y que eso podía ser un insumo interesante para la generación de nuevas competencias. Nos dábamos cuenta que el ayornamiento didáctico podía ser de mucho interés. Era una pregunta, no sabíamos cuánto impacto podía tener en ellos y nos fuimos dando cuenta en la medida que se dio esta formación que había sido una muy buena idea. En este tema del enfoque centrado en el estudiante o la importancia de la persona que habíamos escuchado antes, para nosotros fue tomando cada vez más importancia el enfoque centrado en la relación estudiante-docente, no solamente quedándonos en el foco desde el docente y su formación y su capacitación, o solamente en el estudiante y en el aprendizaje, la didáctica, sino que en la relación muy tomado de la cura personalis, de San Ignacio. Y nos fuimos dando cuenta también en el proceso, en la comisión de calidad, que se trataba no solamente de asegurar estándares finales, de llegar a estas definiciones finales, sino que qué importante era comprender lo que iba ocurriendo al interior del proceso mismo de gestión de esa calidad, en esa relación. Por ejemplo, escuchando a los ex estudiantes las motivaciones, los desafíos, los bloqueos, las oportunidades, y tomando el Papa Francisco, no queríamos solamente abarcar espacios, sino que poner en marcha procesos, en este caso, desde lo pedagógico y formativo hacia lo institucional que ya se estaba dando dentro de la misma universidad. Como tenemos una variedad grande de estudiantes y grande de culturas, una de las cosas que nos fuimos dando cuenta también era la diversidad de didácticas y tipos de aprendizajes, como para algunos países o para algunas culturas era más importante el desarrollo de ciertas áreas y para otros de otras. Y quisimos tener preguntas abiertas que nos permitieran después tener insumos para el trabajo en la formación y capacitación docente. Las enumeramos brevemente, los aspectos positivos que has encontrado en tu experiencia en la universidad, los retos que has encontrado en el camino, las sugerencias para mejorar los servicios ofrecidos por la universidad y qué cosas de las que has aprendido te han sido útiles para el trabajo actual. Aparecieron respuestas de todo tipo, fueron muy interesantes porque algunas tenían relación directa con el aprendizaje, pero otras con cosas muy prácticas. Yo me acuerdo una, tú te debes acordar, Mabel, con respecto al servicio de la enfermería de la universidad. Para los que estamos en la universidad a veces son cosas tan comunes que se nos pueden olvidar. Y finalmente el día de la formación, de la primera formación, fue una conferencia que presentó previamente los resultados estadísticos de las entrevistas. Se llamó Los retos educativos en un contexto intercultural, cómo abordarlos, empezando con experiencias concretas. Una de las cosas que más interesó a los profesores, que era la apuesta que habíamos hecho, era justamente la estadística de los resultados, que habían respondido los ex estudiantes. Después vino una conferencia y después el trabajo por grupos. Fue la primera vez que se había implementado algo semejante, unido al contexto que teníamos nosotros de esta nueva unidad de las tres instituciones. Y es un trabajo que además hoy día se está continuando a través de focus group y de otros encuentros. Ya tuvimos uno, ahora hace unos meses, que trató sobre la innovación didáctica, donde participaron 90. Casi 90, sí. Docentes. Y quisimos poner esta centralidad del cuidado de la persona, tan jesuita, la cura personalis,
de un modo completo y global. La universidad como techo, no como tope, sino como un techo que reúne, que aúna diferentes realidades culturales como signo de iglesia, pero también de la sociedad, haciendo referencia a la expresión de la casa común del Papa Francisco. Y cerramos pensando en esta orientación hacia la calidad, en este enfoque centrado en la relación estudiante y docente que nos permitirá seguir desarrollándola. También tendremos que mirar una parte hacia los estudiantes y un desarrollo y crecimiento de la persona por ambos lados, el desarrollo del docente y el desarrollo del estudiante con aprendizajes significativos mutuos en diferentes niveles y ámbitos. Y ahora, para terminar esta presentación, nosotros esta relación del docente y el estudiante, de esta realidad que vivimos en la universidad, tomamos como guía los tres verbos que usó el Papa Francisco: escuchar, transmitir y construir. Y estamos abiertos a lo que ahora el Papa León XIV nos dirá a todas las universidades cómo seguir el camino. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Mabel y Miguel. Creo que bueno, la buena práctica, ¿no?, que habéis presentado pues nos ofrece una perspectiva diferente pero complementaria a la que hemos escuchado por parte de la Universidad de La Salle. Y ahora sí, ya sin más demora, voy a abrir un espacio para que podamos pues conocer las reacciones, las preguntas, las dudas que todas las intervenciones, ¿no?, que hemos tenido en el día de hoy hayan podido generar. Y me parece que alguien había levantado la mano. Acabo de ver a alguien, pero se me ha ido. A ver, ¿quién había pedido la palabra? Vi por ahí una mano levantada. No sé si es que alguien se ha echado atrás o No, algo yo así. puse un pulgar para arriba, pero no levanté la mano. Bueno. Vale, Bruno, de acuerdo, pero pensaba que era una mano levantada. Yo puedo adicionar un comentario para provocar un Sí, poco las preguntas. Claro. Los números que tenemos nosotros es que más o menos al programa se han incorporado 150 estudiantes mexicanos y hemos tenido la participación de aproximadamente 70 estudiantes de Francia, del programa Unilasal. Y el resultado hoy en día es que vamos a empezar a hacer un intercambio de profesores y de estudiantes sobre este y otros modelos. Ese sería el primer aporte. El segundo es lo que yo mencionaba, que a través de este trabajo se han podido hacer impactos directos, por ejemplo, en las prácticas o cuestiones públicas. El modelo lo va a adoptar el municipio para establecer otros jardines de forma más uniforme en áreas más amplias. Pero además ya se han podido incorporar, porque estamos ligados a otro proyecto, ese es más formal de investigación, no lo presento aquí, no es el foro, relacionado con la producción de ladrillos. Las zonas de producción de ladrillos son las zonas más pobres del municipio. Y entonces tenemos una intervención para un estudio ecológico primero, pero después de salud y humanista. Y entonces ahí ya tenemos también un impacto tratando de proponer un modelo. Hemos interaccionado con universidades y con las autoridades estatales, municipales, y los estudiantes son parte de ese proyecto. Entonces tratamos de generar una idea global. El proyecto, le digo, ya tiene desde antes de la pandemia. En México las actividades agrícolas no pararon en la pandemia. Entonces tuvimos oportunidad de que los estudiantes pudieron participar. Continuando con esta participación, de hecho fuimos de los pocos universidades que presencialmente pudimos seguir gracias a este modelo. Y la idea básicamente no es solamente generar un jardín, sino poner como un punto neurálgico donde las familias del entorno vengan. El proyecto completo es que hacemos convenios con las entidades y forzamos a los participantes, las familias, a que ellos tienen que adoptar dos cosas. Una, un jardín puesto en macetas, puesto en lo que sea. Y la segunda, una actividad de reciclaje.
donde ellos con eso devuelven el valor del jardín y entonces enseñamos un poquito al manejo de materiales reciclados. Entonces, eso es nomás para apuntalar y empezar la discusión. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario en relación con lo que el profesor Andrés nos acaba de compartir? Estoy pensando, por ejemplo, bueno, que desde el aprendizaje y servicio solidario, pues eso, ¿no? Muchas son las acciones que se llevan a cabo, precisamente, Karina, con las comunidades. Karina, adelante. No, justo una pregunta que quería hacerle al profesor Andrés Sí. Hernández, es que es una pregunta quizás clásica, ¿no? Porque cuando justamente me hace acordar al aprendizaje de servicio, cuando es un proyecto así largo, ¿no? Que, o sea, usted habla de 5 años y con una gran participación de jóvenes también del extranjero, ¿cómo se mantiene en el tiempo el protagonismo y la participación de los jóvenes? ¿No? Porque Sí. la alternancia puede llegar a disminuir, ¿no? el protagonismo. Sí, la estrategia aquí es muy simple, lo tomamos en la materia de agroecología. Agroecología la puedes enfocar de dos maneras, ¿no? Una, desde los planes de estudio, uno es desde el punto de vista más de conciencia y discusión política en torno a la crítica del modelo industrializador, o la otra con una cuestión más práctica desarrollando estas actividades. Entonces, como los estudiantes están pues inscritos en la materia, tomamos primero la parte práctica, hacemos un poquito la parte política de crítica al sistema industrializador y primero conservamos en ese lado la matrícula. La otra es que como la actividad de intercambio con Francia es una prioridad para la universidad, la UNILASAL en Francia, eso nos permite que los estudiantes tengan inquietud por interaccionar con los pares franceses. Y entonces eso ya nos da un volumen en número determinado de estudiantes y conforme va avanzando el semestre hacemos varias actividades, desde acudir a congresos de la materia sobre agroecología, seminarios. Mañana, por ejemplo, tenemos algo que llamamos la Semana de Investigación y aunque vamos a proponer temas técnicos especializados, va a haber un espacio para conocer las nuevas entidades con las que estamos trabajando, donde se presentan, muestran su caso, digamos que públicamente le piden la ayuda a los estudiantes y ahí es como incorporamos, digamos, y reclutamos para el programa. Entonces nos basamos mucho en la matrícula que tenemos. Hay otros grupos, no somos el único. La universidad tiene un programa de grupos voluntarios y ellos a veces sí llegan a tener algún tipo de problema. Todo lo que hacemos nosotros a veces a los grupos voluntarios los reforzamos porque tenemos hecho un grupo y entonces participamos. Por ejemplo, ese donde fuimos a la sierra a hacer la forestación y reforestación era de un grupo voluntario, pero no complementaban y entonces pudimos acudir, tener la experiencia. Y lo que ganamos mucho es la experiencia de la plática con los participantes de la comunidad. Entonces empezamos muy simples y después ya es bien difícil pararlos, porque ya después ellos quieren hacer más cosas, ¿no? Que yo creo que ese es el fin. Y pero la idea es que ya cuando lo hagan, ya lo hagan como profesionistas y con un impacto a la comunidad. Entonces es la forma en que nosotros mantenemos. Todavía tenemos tiempo para más preguntas, comentarios. Yuli tiene la mano. Adelante, Yuli. Bueno, muy buenos días para todas y todos. Un saludo desde Colombia. Me llama mucho la atención, pues, todas las experiencias, por supuesto, que han presentado, muy inspiradoras. Y una reflexión que está a la base del webinar de hoy, para mí es cómo la universidad también tiene un diálogo con esta generación de jóvenes y qué implica eso para los procesos internos universitarios. Sí, porque claramente nuestras experiencias de aprendizaje servicio, es decir, salir a la sociedad
como academia nos es mucho más próximo, ¿no? Y ahí motivamos los jóvenes y maravillosa la experiencia que nos han presentado hoy, pues todas en sí, para pensar la sociedad y los problemas hacia afuera. Pienso en la propia experiencia que presentaba hace unas semanas. Pero es distinto cuando los jóvenes se pronuncian en sus nuevos lenguajes, en sus maneras de ver las dinámicas universitarias sobre nuestros propios centros académicos, ¿no? Y creo que ahí todo el diálogo de hoy también nos hace un llamado para pensar cuál es ese protagonismo en la gestión, en el liderazgo, en la renovación de nuestras universidades católicas, ¿no? Y eso me quedó como a lo largo de todas las presentaciones, no solo en un lenguaje más juvenil, sino también en esas críticas que ellos hacen efectivamente a la relación, por ejemplo, maestro-estudiante, que todavía dista mucho realmente de pensar en que ellos son los protagonistas, en que hay un diálogo intergeneracional más horizontal, en que salimos a su encuentro, en que los maestros salimos también a su perspectiva de futuro. Y los hacemos partícipes de co-construir nuestras universidades. Entonces, pues les agradezco mucho dejarme esa reflexión porque sí siento que muchas veces pensamos este ejercicio de poner en misión a la universidad hacia afuera, pero qué retador es, ¿sí? Ponernos en misión a los procesos internos, ¿no? A veces cuando los jóvenes empiezan a revolucionar algo o les damos una participación, tendemos a bajarles la mano en el tiempo, ¿no? Como es solo un espacio o es solo un momento de nuestras transformaciones. Entonces creo que este llamado que nos han hecho todos hoy de qué implica memoria colectiva de universidad, por ejemplo, para retomar las reflexiones de Fernando, pensaba yo, ¿qué implica hacer memoria colectiva de universidad? ¿Qué implica pensarnos la transformación educativa realmente radical desde el currículo con ellos? Porque veíamos que aún estamos en los porcentajes que nos mostraban en pequeño esas transformaciones. Entonces, simplemente como agradecerles y quería hacer ese comentario como parte de la transversalidad del ejercicio de hoy. Muchísimas gracias, Yuli, por haber... A ver, Fernanda, adelante, Fernanda. Me imagino que tendrás algo que decir. Gracias. La verdad es que creo que es una reflexión que nos propone Yuli súper interesante porque efectivamente cuando uno coloca como eje de los cambios de la universidad o de la participación los cursos, por ejemplo, el acento puesto en los cursos de aprendizaje de servicio u otras modalidades de impacto en la sociedad, en realidad eso no toca, yo creo, el corazón de la universidad. Para mí el corazón es ese lugar donde estamos pensando qué es la identidad católica de la universidad. Y eso son los estatutos, son las declaraciones de principio, es todo el corpus reglamentario de la misma universidad, donde está, por ejemplo, el reglamento del académico y todo el cuerpo, que en general se toca muy poco dentro de las universidades. Y yo creo que aquí hay dos falsas tensiones. Primero, una falsa tensión entre el hacer y el ser, porque en el fondo se dice que los principios, por ejemplo, son demasiado abstractos. Sin embargo, yo soy convencido de que uno actúa desde los principios. O sea, los principios son como una especie de piloto automático con los cuales las personas actúan cuando están en momentos de urgencia. Entonces, en ese sentido, yo creo que si pensamos realmente que los principios de la universidad son fundamentales, a pesar de ser muy teóricos, a pesar de ser muy, digamos, abstractos en su formulación, muy legales, si pensamos que eso realmente tiene un impacto real en la práctica de la universidad, vamos a ser mucho más flexibles a la hora de cambiarlo. Yo creo que si hay algo que va afectando a las grandes universidades, por ejemplo, la universidad donde estoy yo es una universidad muy grande, tiene 17 facultades, es una universidad compleja.
y por lo mismo es muy difícil que cambie algo, o sea, cambiar un estatuto, cambiar el reglamento del académico, o sea, requiere un gran aparataje administrativo. Y la segunda tensión que yo veo respecto al tema de la identidad católica es es la falsa comprensión de que la identidad es algo fijo. Yo creo que la identidad es algo dinámico, sobre todo cuando hablamos de lo católico y ponemos esa atención que yo decía en la historia, nos damos cuenta de que la historia es dinámica y la historia nos muestra que el catolicismo ha tenido formas muy cambiantes desde su nacimiento en el siglo I, como una secta judía, hasta lo que nosotros tenemos hoy, que digamos podríamos decir que es lo que quedó después de que se cayó la hegemonía cultural del cristianismo en Europa. Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros como universidades tenemos que reflexionar todo el tiempo acerca de la identidad católica y no tener miedo a decir que la identidad católica no es algo fijo, sino es algo que se hace en cada generación. Y con este ejemplo voy a terminar. Yo tengo un hijo de 10 meses y me ha sorprendido mucho verlo crecer y empezar a hacer cosas por primera vez, pararse, decir un sonido, gatear. Y yo veo cómo en cada ser humano se repite la historia de la humanidad y a menudo estamos muy reacios a recrear la historia intelectual de la humanidad en cada generación. Yo creo que los profesores tenemos que ser muy valientes para volver a pensar las mismas preguntas que se han pensado siempre, a pesar de que desde el punto de vista de lo científico eso no sea novedoso y por lo tanto no tenga tantos puntajes cuando uno publica. O sea, yo creo que la universidad tiene que tener otro modelo. Eso, perdón lo largo. Muchísimas gracias, Fernando. Irene creo que también ha levantado la mano. Si está posible, quería también compartir un proyecto que he mencionado al inicio del webinar, que es un proyecto que como docente implementé este año por la primera vez, porque por la primera vez tuve un curso de didáctica y pedagogía especial para inclusión social, o sea, formar futuros educadores que sí llegan a la universidad y pueden trabajar en muchísimas realidades distintas, con mayores, con víctimas de violencia, con mujeres, con niños con disabilidad. Así que en este curso trabajamos temas muy transversales, como qué significa la calidad de vida en sus múltiples dimensiones, cómo promovemos un sentido, ¿no? O también la búsqueda de su propio lugar en el mundo, a pesar de tu edad, de tu posibilidad, o sea, también el tema de la autodeterminación. Y fue súper interesante porque vinieron en la universidad algunos mayores que sí estaban cerca de la universidad y decidimos activar un proyecto. Entonces con ellos buscamos romper los muros que entre generaciones, también porque estamos tan cerca, la universidad y el centro de mayores, que casi no sabemos que uno existe o no nos hablamos. Y fue un trabajo muy interesante, trabajando con las historias de vida, también con el tema de la tecnología, de las inteligencias artificiales, para jugar de manera creativa y transformar las historias en textos poéticos y además involucrar a otro curso, que era lo de animación musical, que trabajando en la métrica transformó estos textos en canciones. Entonces fue como terminar la semana pasada con ese evento muy especial donde de verdad salió un sentido profundo de pertenencia, un sentido profundo de que sí lo que estoy estudiando sirve para algo, que sí lo que estoy haciendo como joven está reconocido y también porque yo estoy reconociendo al otro. O sea, fue una reciprocidad que yo me sentí justamente la profesora que imaginaba ser. O sea, fue tan emocional también, ¿no? Porque son muchos años que trabajo en aprendizaje servicio, pero después de 10 años, digo yo, eso es el proyecto que sí me sale muy bien. Así que era solamente para compartir también esta experimentación y fuimos realizando un ebook final que le comparto en el chat, que recolectó el significado de esta experiencia, las historias de vida, también de estas personas mayores que sí veían la LUMSA, la universidad, cuando todavía no era una libera universidad, cuando Luigia Tincani, nuestra fundadora de inspiración católica, abrió antes a las monjas y solamente después a todas las otras personas.
Muchas gracias por este testimonio, Irene. No sé si habrá alguna otra intervención. Dejamos tiempo por si alguien más quiere hacer algún comentario antes de cerrar. Preguntas, reacciones. Si no, pasaremos a la síntesis que nos hará Francisco. Bueno, creo que no veo ninguna mano por ahí. No sé, Francisco, si estás listo para Sí, compartir algunos puntos que consideras relevantes. claro. Bueno, yo creo que ya en el mismo diálogo que hemos sostenido en estos últimos minutos se ha ido haciendo una síntesis colectiva, más allá del relato de cada uno de manera individual. Yo creo, o sea, tanto lo que mencionan como el desafío, la preocupación, la necesidad de volver a centrar o centralizar, en el fondo, la centralidad de los jóvenes en el proceso de las universidades. Ya lo mencionaban a propósito de algunas citas también del Papa Francisco. Eh, lo que mencionaban también a propósito del contexto, o sea, la incertidumbre como el piso desde el cual, o los cambios acelerados, subraya la necesidad no solo de educar en la esperanza, sino de dotar de sentido. O sea, la universidad no solo como espacio, tal como lo mencionaban, como un espacio de transmisión del conocimiento o de la investigación, sino como espacios que dotan de sentido, y en eso lo han reforzado mucho a propósito también de la invitación del Papa Francisco a esta idea de las universidades como espacios que no solo dan o instruyen competencias profesionales, sino también personales, con historia, como decía también Fernando, con la necesidad de resignificar el lenguaje. Y esta pregunta también de, bueno, ¿para qué existimos? La pregunta por la identidad que se plantea hace un momento atrás, tanto de las universidades o instituciones de educación superior católicas como de cualquier universidad, es, bueno, ¿para qué la sociedad sigue teniendo este tipo de instituciones con un espacio tan relevante también en cada uno de los lugares o territorios que habitan? Lo otro que quería mencionar, junto con esta idea de la centralidad de los jóvenes o de los estudiantes, es las distintas iniciativas que han levantado esta herramientas, metodologías o dispositivos para la escucha. No solo levantar información como para después hacer cosas, sino la disposición a escuchar. Yo creo que ha habido una síntesis o una sintonía bastante importante en ese sentido. Más que generar observatorios sobre la realidad juvenil, crear escuchatorios para que los jóvenes puedan expresarse y que las instituciones, bueno, también, como lo mencionaban, salga de ese espacio de confort. O sea, me impresionaron las citas que hacían del Papa Francisco a propósito de esto comentaba, perdón, Mabel, cuando lo hace a la Universidad Gregoriana, esto del narcisismo, del rol del docente, su ego, o sea, son palabras muy duras, pero que no dejan de ser ciertas en el fondo. Y esa salida del espacio de confort, bueno, hace que se puedan establecer vínculos distintos, intergeneracionales, interculturales, como mencionaba también la Universidad Gregoriana a propósito de la diversidad de estudiantes que coexisten. Y a la vez me parece muy, muy interesante lo que presentaba también Andrés y Héctor a propósito de esta experiencia concreta de agroecología, de que la formación de los estudiantes, bueno, de cara a la transformación social, al vínculo con los territorios, a colaborar en acciones concretas, especialmente en aquellos grupos históricamente vulnerables, las periferias, como diría el Papa, en aquellos grupos y personas que son víctimas de la cultura del descarte. Yo creo que al menos el día de hoy como que me voy resonando o me quedo como resonando esta idea también de que la centralidad de y los estudiantes implica una transformación de las estructuras y que hay que, como decían, hay que ser valientes para transformar estructuras.
Entonces, nada, muchas gracias también por la participación de cada uno y cada una, por la paciencia también por los pequeños errores tecnológicos. Pero creo que sin duda este diálogo norte-sur, este-oeste, como lo hemos hecho el día de hoy, nos deja mucho y nos resuena en nuestro interior. Gracias, Francisco. Nada, pues vamos a cerrar agradeciendo a todos los invitados e invitadas el haber compartido pues sus miradas, sus perspectivas, sus experiencias con nosotros, y también al público que nos ha acompañado a pesar, como decía Francisco, ¿no? Y hemos podido comprobar todos de las incidencias técnicas que hemos tenido, que son excepcionales, esperemos que así que queden, ¿no? Que se queden como excepcionales. Y nada, los invitamos pues a que nos acompañen en el tercer webinario, digo, del ciclo, que ya va a ser el último y que tendrá lugar el jueves, va a ser un jueves en esta ocasión, jueves 5 de junio, misma hora, o sea que ahí les esperamos a todos y a todas. Y gracias de nuevo.